Bueno, muy bien. Nau Bermúdez es asesor financiero y CEO de Questus. Nau, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José Luis, todo muy bien por acá. ¿Vos? Bueno, bien, acá estamos en la diaria, tratando de hacer esto y también en lo cotidiano de ponerle un poquito de mayor atención a elementos de lo que está pasando con la economía que salgan un poco del sesgo tan fuerte que tiene la media metropolitana, ¿no? En cuanto a los temas económicos. Y quería preguntarte, porque has estado publicando al respecto, ¿qué visión y perspectiva tenés para la economía de Argentina en 2026? Pregunta fácil, ¿no? Para arrancar. Sí. Creo que disipado el ruido político, la economía tiene mucho más para crecer y normalizarse y tener un año más estable. También teniendo en cuenta que no es un año electoral. Ujú. En- entonces, soy optimista, ¿sí? Eso principalmente, soy optimista por naturaleza, pero también soy optimista en cuanto a la economía argentina en este escenario y en estas circunstancias, ¿sí? A mí me gusta también poner las cosas como en comparativa, ¿no? Si recordamos lo que fue la herencia de este gobierno hace 2 años, Ujú. la herencia que se deja a sí mismo, ¿sí? Milei para los próximos 2 años es de una macroeconomía bastante más ordenada, ¿sí? Este año finalmente no se creció como se esperaba, hubo mucho más ruido e incertidumbre quizás de lo que todos nos imaginábamos. Ujú. Sin embargo, el modelo macroeconómico, el superávit fiscal como corazón del modelo, sigue vigente. Vamos a tener un esquema cambiario ligeramente modificado y certidumbre en cuanto al programa de acumulación de reservas, que es algo que particularmente el mercado, el fondo y distintos organismos internacionales le venían pidiendo al gobierno respuestas y ver cómo iba a afrontar el enorme pago de la deuda que se viene en los próximos años, ¿no? Ujú. Bueno, yo no sé si es tan enorme el pago de la deuda. He visto informes contradictorios al respecto de esto. Son números que nos asustan, sí, pero no tienen tanta incidencia en el volumen del Producto Bruto Interno de la Argentina, máxime si se mantiene, digamos, la responsabilidad fiscal y el orden estricto de las cuentas, ¿no? Sí, No parece ser algo que condicione la marcha de la economía, el volumen que tiene. Por supuesto, te dicen 16 mil millones de dólares y bueno, qué sé yo, obviamente, sí, pero el punto es que hoy el gobierno no los tiene y el Banco Central tampoco está con, no sé, 100.000 millones de dólares de reservas, ¿no? Entonces, ante cualquier cisne negro que pueda ocurrir desde el exterior, quizás quedás más expuesto al no tener tanta espalda, mm, simplemente, ¿sí? Y como bien decís, si miramos el ratio deuda-producto, el país tiene un ratio súper sano, sin embargo tiene mucho stock en los próximos años de deuda que tiene que afrontar. Y ese es el desafío que creo que ve el mercado como más difícil de cumplir, por eso también el riesgo país le estuvo costando bajar, especialmente en los últimos meses. sí, ahí quizás había una sobreestimación. El gobierno creyó que iba a ir a una velocidad más intensa para bajar el riesgo país, ¿no? Me parece que Sí, creo que fue bastante optimista también en algunas otras circunstancias. El desarme de las LEFI quizás no fue tan ordenado, el mercado no le gustó, y al mercado claramente creo que no le gustó la no acumulación de reservas prácticamente este año, ¿no? sí, yo cuando decimos eso del mercado, ¿no? Por supuesto existe y respeto. Digo, ¿cuánto de eso es los negocios de los bancos a costa de todos nosotros? Porque el desarme de las LEFI y todo eso era un gigantesco negocio para los bancos que la verdad estaba escondido a la vista de todos nosotros los ciudadanos de a pie, con bancos que siguen teniendo un costo de prestación de servicios que es desquiciado realmente. Sí, por el lado de la tasa en pesos, coincido plenamente con vos. Creo que los bancos hacen su negocio. Está bien que hay muchos impuestos todavía asociados, pero bueno, las LEFI eran un negocio para los bancos, ¿no? O sea,
recibían un interés y un riesgo asociado, y bastante elevado por momentos. Sí, sí. Pero sí creo que cuando vamos a la parte más del mercado, que lo construimos todos, ¿sí? Ujú. Y especialmente los que también inciden mucho son los fondos o los bancos de afuera. Ahí creo que ya los bancos, particularmente los locales, dejan de tener tanta injerencia en la formación de precios, ¿sí? Ujú. Que es lo que te termina eh, diciendo cuánto vale el riesgo país. Sí. A ver, queda claro que dos grandes jugadores globales, como son el JP Morgan y Pinco, habían hablado de la necesidad que Argentina constituya reservas. De hecho, uno de los CEOs de Pinco dijo, nosotros no jugamos en Argentina hasta que el Banco Central no tenga un volumen de reservas que nos parezca sostenible, ¿no? Esas cosas pasan, ocurren y son jugadores absolutamente importantes, Sí, evidentemente, ¿no? exacto. Sí. Exacto, son jugadores que te mueven la aguja y que quizás el volumen local, hoy al menos, todavía no termina de ser suficiente Mm. para conseguir ese volumen que baje el riesgo país o que se vuelque a los activos argentinos. Ahí creo que el gobierno quiere sacar esos 200.000 millones de dólares que dice que tienen los argentinos en el colchón y que lo vuelquen a actividades productivas al mercado y demás. Yo ahí soy bastante escéptico, creo que el argentino promedio que tiene ahí el canuto guardado lo va a seguir teniendo guardado porque esto sigue siendo Argentina. Sí, bueno, llevará tiempo, llevará tiempo. Aunque bueno, también yo recuerdo cuando la caída del 2001 que decían la gente va a tardar 30 años en volver a los bancos, y eso no pasó, ¿no? A veces no. No pasó, pero sabes que nos seguimos encontrando nosotros los asesores financieros Mm. con gente que es muy recelosa de invertir o de poner dinero en los bancos por el corralito. Todavía hay. Ya por suerte son los menos, te encontrás uno cada 50, uno cada 100, pero siguen. Y a eso me refiero, ¿no? Entonces Ujú. es como tantas crisis que hemos vivido a lo largo de las últimas décadas y quizás ese colchón, ese resguardo, y me parece que todavía quizás no se siente seguro el argentino promedio como para decir, ok, bueno, lo, lo pongo en el banco, lo pongo a invertir y deja de estar líquido en el colchón que lo tengo al alcance de la mano, ¿no? Creo que tiene que ver mucho con eso particularmente. Sí, sí, claro. En líneas generales, entonces, lo que vos ves para 2026 es una significación tranquila de la economía. Sí, yo creo que debería ser un año bastante tranquilo. Arrancamos con un nuevo esquema cambiario, que si bien el dólar se movió tanto ayer como antes de ayer con el anuncio del nuevo esquema, ya no se mueve como antes. Y esa Ujú. estabilidad del tipo de cambio en un país como la Argentina, que históricamente mira el dólar absolutamente todos los días, Ujú. creo que le permite al formador de precios, al empresario, al que tiene que refaccionar la casa, proyectar un poquito más hacia adelante. Es una palabra que quizás teníamos un poquito olvidada, eso Ujú. de proyectar hacia adelante. Entonces, creo que esa certidumbre o ese más o menos camino que ya sabemos por dónde va a estar el dólar, se va a reflejar en determinadas inversiones que se van a ir plasmando. No estoy hablando del RI y de las grandes, que creo que esas van por otro camino, sino el empresario pyme que está viendo si se compra una máquina más o no. Sí, creo que hay mucho de eso que sí es muy probable que este año lo veamos. Entonces, creo que puede ser un gran año desde las inversiones que se acumulan de las pequeñas inversiones. Ujú. Bueno, ese es un paso que está faltando ciertamente. Nau, muchísimas gracias. Buena jornada, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Un Bueno, abrazo Nau grande. Bernabas, asesor financiero y CEO de Quaestus, una expresión latina que significa ganancia.